¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos pasado al otro lado del mar? ¿Y cuántas veces hemos tenido un canto de victoria? Si ocurrió una vez, volverá a ocurrir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mire, el hermano Luis Río está allí, pasando al otro lado del río. Amén. Y está entero ya, hermano Luis. Va en el proceso. Amén. Damos gracias al Señor. Vemos por aquí a la hermana Julia. Gloria a Dios, ¿verdad? Que pasó por momentos difíciles, pero está aquí, pasó al otro lado del mar. Mire, reflexionaba yo, antes de mandarlos a poner en pie, reflexionaba yo, y de verdad que Dios nos ha dirigido a nosotros, fíjense que Dios en general a nosotros. Si usted se pone a pensar y le da tiempo 4 o 5 años atrás, nosotros hemos venido año tras año hablando sobre una palabra, sobre un tema, que ha sido el tema del año del aniversario. Y este año, para aquellos que posiblemente lo han olvidado, la palabra es, ¿cuántas luchas hemos tenido? Pero hemos vencido, estamos venciendo y vamos a vencer. ¿Cuánto le creen a Dios? El tiempo ha sido difícil, pero estamos venciendo para la gloria de Dios. Y si en algún momento dado tú te has quedado sumergido en la dificultad, en el problema, te invito a que en esta hora te sacudas y comiences a vencer. No en tu nombre, en el nombre de Jesús venceremos. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que estemos puestos en pies. Como nosotros no sabemos las cosas que Dios hace, no sabemos si hoy es mi última predicación en la iglesia. Hoy salgo hacia la convención internacional, así que vamos en un vuelo aéreo, tomaremos carro, eso es así, y vamos y venimos. Yo sé que voy, porque esos son los planes, y yo le creo a Dios, ¿verdad? Que voy y vengo, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarte bajo el tema permanece. Y si el pueblo de Israel pudo cantar al otro lado del mar, ¿sabe usted por qué fue? Porque permaneció bajo el mandato primero de Dios y de Moisés. Así que la permanencia es importante, siempre y cuando lo hagamos en Dios. Porque yo puedo permanecer en lo malo, yo puedo permanecer en el pecado, ¿sí o no? Yo puedo permanecer en lo que me separa de Dios. Es la misma implicación, es el mismo esfuerzo, es la decisión mía de estar subyugado bajo algo. Puedo permanecer en lo malo, puedo permanecer en el cautiverio, pero puedo permanecer en la libertad que Dios me ha ganado. ¿La decisión es de quién? Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 10. Gloria a Dios. Y después que usted llegue a Mateo 10, usted lo dobla a la página de la Biblia ahí, no sé cómo a usted le guste hacerlo. Y después usted va a buscar Mateo 24:13. Mateo 10:22. Y Mateo 24:13. Mateo 10:22 y Mateo 24:13. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia está. Este es tu cielo, Señor. Me dispongo a sembrar a través del sistema auditivo de mis hermanos, los que están aquí en el templo, los que están escuchando y los que escucharán la palabra que pusiste en mi corazón. Lo hago con responsabilidad. Te pido, Señor Jesús, que me uses como canal de bendición para traer bendición a este pueblo, que es pueblo tuyo. En tu nombre damos gracias, Señor Jesús. Amén.
Mateo 10, versículo 22, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está hablando Jesús a los discípulos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vamos al 24, 13. 24, 13. Voy a leer desde el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será. Puede tomar asiento, amada iglesia. Para aquellos que lo hayan olvidado, aunque usted no lo crea, el pastor ya tiene 50 años. Yo sé que se les hace difícil que ver tanta juventud. Juventud perdida. Ver tanta juventud. Y de esos 50 años, 48 años he estado en los caminos del Señor. Escucha. De los 2 años restantes, Ángel, yo estuve 1 año en mi casa, retenido. No asistí a la iglesia. Aquellos que me conocen, aquellos unos cuantos que me conocieron de mi niñez, saben que yo ni tiraba piedra ni velaba el guardia. Pero pasó ese año y empezaron a llegar las piedras a mi mano. Empezó a llegar el cigarrillo, el licor, la marihuana, la cocaína, las pantallas. Por ahí, esa fue el primero o el segundo. El segundo. El primero fue el cigarrillo y después la pantalla. 1 año perdido. Al punto que mis padres estaban separados. Y recuerdo que mi amada madre y mi hermana estaban en la Florida y empezaron a llamar a mi madre para que ella supiera de que ya su hijo estaba totalmente perdido. Lo que el enemigo no sabía, que esa noticia que fue inspirada para llevar tristeza y llevar desaliento y llevar a una mujer para que empezara a reflexionar y dijera que todo el tiempo invertido en este muchacho ha sido perdido. Eso era lo que el enemigo quería sembrar en el corazón de ella. Pero lo que él logró fue tirar a esa mujer de rodillas delante de un Dios para orar, para interceder, para levantar vallado, para que el Señor tuviese misericordia de su hijo. Y demás está decirle que después de ese año, en un culto de niños, yo pasé al frente, un culto de niños allá en el estado de la Florida, que mi padre, mi amado padre, que le viviré eternamente agradecido, me sacó de ese momento que yo estaba viviendo y me envió hacia la Florida. Fue el instrumento que Dios utilizó. Y allí Dios me libertó. Pero tengo que llegar a la conclusión que los 48 años de mi vida, lo que me ha permitido estar de frente a ustedes en esta hora es la permanencia en Dios. Amén, gloria a Dios. En la porción bíblica que acabamos de leer, está Jesús llamando a los discípulos. Escúchenme. Está llamando a hombres carnales, no a hombres espirituales. ¿Lo escuchó? Jesús estaba llamando hombres carnales con imperfecciones del vulgo, no tenían ni educación.
para hacer un trabajo espiritual, pero no eran espirituales. Ninguno de nosotros hemos venido a los pies de Cristo siendo espirituales. Venimos a los pies de Cristo siendo carnales. Estábamos perdidos, estábamos sin fe, sin esperanza, pero la luz de Cristo entró a nuestra vida y dio al inicio a un nuevo comienzo. Diga conmigo, nuevo comienzo. Es lo que Dios tiene para nosotros, un nuevo comienzo. No hay razones para quedarme permanentemente en lo que me lleva a la perdición, en lo que me lleva a la muerte, cuando en Cristo nosotros tenemos libertad y tenemos vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Y esos hombres que estaban siendo recién llamados, reciben el aliento del que les llamaba y les decía: en el llamado que le estoy haciendo van a tener oposición. Así Y hay oposición porque en un mundo que vive de espaldas a Dios, ¿cómo usted pretende caminar? Ahorita la hermana Mirna nos da una ilustración, ¿verdad?, de lo que el gobierno americano quiere hacer, de hacer una ley de inversión en una moneda, de que mira hacia un lado hacia el otro, dando la implicación de que la nación americana está dando la espalda a Dios. Eso es para otra predicación, solamente lo menciono. Pero lo importante en este punto de esta plática que tengo con usted es que usted entienda que cuando Dios te llama, Dios no te llama por tus capacidades, lo decía ahorita la maestra. Dios no te llama por tus habilidades, Dios no te llama por tu espiritualidad. Dios te llama porque tú estabas perdido y Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios, aleluya. Para que dejes de permanecer en lo mundano, para que empieces a permanecer en lo espiritual. Eso le corresponde a Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle. Ahorita lo decíamos, ¿verdad que sí? En la clase lo decíamos. Lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Por eso en la clase les decía mucho, ahorita vamos a el mensaje. Y después que yo le creo a Dios, tengo que permanecer en Él. Amén. El problema que tiene el ser humano, cuando le diagnostican una causa, es que va al médico, le sacan placa. De hecho, déjame hacer un paréntesis, la hermana Ana, ayer, entiendo yo que fue, se nos cayó, y tiene 13 puntos de sutura, por eso es que usted no la ve hoy aquí. Así que le pedimos, ¿verdad?, que sigan orando con ella. Nosotros venimos a Cristo y Él sabe quiénes nosotros somos. Él sabe que no hay profundidad, Él sabe que no hay espiritualidad, Él sabe que no hay firmeza. Él sabe porque Él fue como nosotros. Y más que nada sabe porque Él es Dios. Y ahora, cuando nosotros le aceptamos y le reconocemos, lo que nos corresponde a nosotros es permanecer en Él. Y su Espíritu Santo se encargará de iniciar en nosotros una transformación, un cambio. Ese nuevo nacimiento comenzará a resurgir de nuestro interior. Por fuera quizás nos vemos feos, por fuera quizás no se ve ningún resplandor, pero si permanecemos, escucharemos los testimonios de las personas que nos dicen: te ves diferente, es que tú como que irradias algo diferente. Y es que el hombre y la mujer que permanecen en Cristo forman un carácter diferente. Amén. Amén, gloria a Dios. O sea que Jesús lo llama, dice: pero ustedes van a tener oposición. Ustedes van a ser afligidos. Ustedes van a ser menospreciados. ¿Qué clase de llamado? Y esto lo contrarresta cuando nosotros, la iglesia pentecostal, no, venga a Cristo y todo te irá bien.
Pero sin embargo en esta primera parte, en el llamado de los discípulos, Jesús le está diciendo lo contrario. No te será fácil, pero si tú permaneces en mí, en un momento, en una hora, en un día, ¿qué dice? Si permaneces en mí hasta el fin. Mucha gente interpreta que cuando aquí Jesús está hablando del fin, está hablando del final de los tiempos. No, Jesús no está hablando del final de los tiempos. Porque hasta donde yo sé, yo tengo 50, usted está más abajo que yo. Mucho más abajo que yo, ¿no? No tanto. Bueno, lo está diciendo usted, no yo. Yo traté de tirarle la cabeza, pero lo cierto del caso es que si yo permanezco en Él, voy a poder, como decíamos ahorita en la canción, llegar al otro lado. Amén. Esos discípulos fueron y hicieron el trabajo y vinieron regocijados. Pero más adelante quiero llevarte al libro de Juan capítulo 6. Ve conmigo, Juan capítulo 6. Verso 60. Aquí Jesús se le presenta a la multitud como que eres el pan de vida. Inclusive le dice a ellos que ellos deben de llegar hasta comer su carne y beber su sangre. Acuérdense que le dije que los discípulos eran personas que no eran ¿qué? Espirituales. Esa porción bíblica de Juan capítulo 6, Jesús está dando una aplicación espiritual. Y en su caso usted lo va a leer, yo le voy a parafrasear lo que allí está pasando. Dice que allí habían no 12 discípulos, habían muchos discípulos. Y se dice que había muchos discípulos porque cuando se empieza a difundir las obras que Jesucristo hacía, y poco antes de la porción bíblica que voy a leer, había alimentado a más de 15,000 personas. Jesús había andado sobre el mar, y eso había llevado a que él fuera la novedad, la noticia del momento, y las personas empezaron a buscarlo. Y cuando llegan a Jesús, Jesús lo primero que le dice es: ustedes vienen a mí no porque creen, sino por el pan que se comieron. Dígame, eso está fuerte. Eso está fuerte. Pero ¿saben una cosa? Ustedes están acostumbrados a escuchar que Moisés le dio a comer en el desierto maná. Dios hizo descender maná del cielo. Pero yo quiero decirle, estoy parafraseando el capítulo 6, quiero decirle a ustedes que ese maná no cumplió con el propósito, porque esa gente lo comieron pero murieron. Entonces Jesús se presenta como el pan que desciende del cielo, que el que lo come tendrá vida eterna. Amén. Poderoso Jesús. Y usted decirle al pueblo judío que tiene que comerse la carne de un ser humano y beberle la sangre, eso va totalmente en contra de los postulados establecidos en la ley de Moisés. Pero vuelvo y le digo, y quizás a nosotros nos suena fuerte, ¿verdad? Porque quizás no tenemos el conocimiento, y por eso les aclaré que Jesús lo que está diciendo en este momento es una enseñanza que es espiritual. Mira lo que Jesús está poniendo de frente en este momento. Jesús, en esa porción bíblica de capítulo 6 de Juan, está anunciando lo que va a ser la cena del Señor. ¿Sí o no? ¿Usted lo había visto o no lo había visto así? En el capítulo 6 Jesús está anunciando la cena del Señor, porque le está diciendo: yo pongo mi cuerpo, yo pongo mi carne por rescate por ustedes.
Ese es el cuerpo que él decía. Amén. Era una tipología lo que Jesús les estaba presentando. Y cuando les habla de la sangre, les recuerda que allí cuando él establece la institución de la cena del Señor, ellos toman el vino. Y él dice que ese vino es su sangre. Había un simbolismo. Pero lo que Jesús quería resaltarle a ellos es que Jesús, Él era verdad. Que Él venía del Padre. Lo había identificado Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces en el capítulo 6, versículo 60, mire lo que dice. Al oírlas, las palabras que él decía, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Acaso la palabra de Dios no es vida? Escúchame. Pero para el que no es espiritual, la palabra de Dios no es vida. Fíjense que ellos dicen, dura es esta palabra. Lo que están diciendo es dura de discernir, es dura de digerir, es dura de entender. Y hay personas que cuando no entienden algo se marchan. Cuando usted no entienda algo, no se vaya. Pregunte o espere. Y sigue diciendo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Estoy en el versículo 64, que no creen. La diferencia del cristianismo estriba en el que cree y en el que no cree. Porque la misma palabra dice que para que el que cree, todas las cosas le son. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea que hay una referencia directa a quién. A Judas. Yo les pregunto a ustedes, ¿el problema era la palabra que Jesús hablaba? ¿El problema era lo que Jesús decía? ¿O el problema eran los receptores a lo que Jesús decía? ¿Cuántas personas escuchan la palabra y no creen? Si usted conoce a alguien, o nosotros mismos muchas veces, escuchando la palabra, no creemos. No creemos. La iglesia Puerta de Refugio no es una iglesia numerosa, pero es una iglesia solidaria. Y el domingo nosotros pedimos una ofrenda. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Y la ofrenda superó los $1,000. Gloria a Dios. Poderoso. Den un aplauso al Señor. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque es que al que cree todo se le es posible. Amén. Posiblemente las circunstancias nos aprietan, nos agobian, pero Dios está presente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe usted lo que hicieron mucha de esa gente? Sigo leyendo, voy por el 65. Y por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Y ya no andaban. Dijo entonces Jesús a los 12. Parece que a los 12 que él había llamado, esto como que lo
Pero ven acá, Jesús, si nosotros estamos para sumar, no estamos para restar. Y Jesús le dijo, bueno, si se quieren ir con los incrédulos, se pueden ir detrás de ellos. Porque Jesús vino a tener relación con los que creen, no con los que no creen. Su sacrificio fue para todos, pero Él opera en los que creen. Les pregunto yo, ¿Judas escuchó esa palabra? ¿Judas reflexionaba en esa palabra que escuchaba? ¿Judas guardaba la palabra? ¿Judas las ponía en práctica? A todo eso te digo que sí, porque él fue uno de los 12 y fue enviado y fueron muchos sanados. Muchos aceptaron a Jesucristo, muchos creyeron en Él. Porque el resultado del Evangelio no está en la persona, está en que nosotros predicamos. Es Cristo el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que convence, el que transforma. Amén. Gracias, Señor. Pero a pesar de que él escuchó la palabra directa de Jesús, algo que usted y yo no hemos podido hacer, no tenemos el privilegio. ¿Sabe usted una cosa? Él dejó de creer. Inclusive, muchos de los escritores dicen porque nunca creyó. Usted está sentado, ¿verdad? Está sentado usted. Usted sabe que muchos de nosotros nos gusta tener marrones y látigos en la mano. Les pregunto yo, estoy yo hoy preguntándole, para que usted reflexione. Pregunto yo, ¿Jesús votó a Judas? Jesús echó fuera a Judas. ¿Sabe usted lo que hizo Jesús con Judas? Dejó que, el que me haga eso a mí, solamente una persona misma. Fuera de ahí, metió su mano en el plato. Dice que mojaba el pan y comía del plato del Señor. ¿Cuántas veces te han traicionado? ¿Cuántas veces te han dado la espalda? No importa, Jesús se lo hicieron, pero Él venció. Y usted y yo venceremos en el nombre de Jesús. No dejes que tu vida sea tronchada por lo que te hacen. Mira lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Tercer punto que quiero tocar. Juan 15, 1 al 5. Santo Jesús. Llegó. Aquí hay otra enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos. Estamos hablando de permanencia. Gloria a Dios. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es la enredadera de donde salen las ramas y crecen las uvas. El viñedo, eso es así. Es donde se plantan. Todo pámpano que, escuche, todo pámpano que ¿dónde? Que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice el 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Es una relación. Es una relación entre Dios y usted, entre Jesús y usted, entre el Espíritu Santo y usted. Usted forma parte de la relación. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted y yo hemos sido llamados para ser limpios de nuestros pecados.
y para llevar frutos dignos de arrepentimiento, ser nosotros testigos de la obra transformadora que Dios hace en el hombre, que no lo deja en lo que era, no lo deja en el gazpacho que era, no lo deja en la ruina, no lo deja en el lodo, lo limpia, lo transforma y lo usa para su gloria y honra. Pero eso ocurre cuando usted y yo permanecemos en Él. Gloria a Dios. ¿Cuántas frustraciones más tenemos que pasar por no estar conectados a la vida? Escúchame. Si Jesús me conectó con Él, escúchame. Si Jesús me conectó con Él, escúchame, no hay diablo, no hay tentación, no hay ataque del enemigo que me pueda separar de Él. Amén, gloria a Dios. Porque Él es más fuerte que el enemigo, no puede separarnos de Él. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué empieza a hacer el enemigo? Empieza a minar nuestra fe, empieza a minar nuestra confianza, empieza a minar y hacer que nosotros empecemos a mirar en lo que somos, en donde estamos, en lo que hemos logrado. Empieza a desviar nuestra mirada y nos pasa lo que le pasó al árbol que había en casa. ¿De qué era? De pomarrosa. Aquel árbol tenía como 30 pies de alto. Más de 30 pies de alto tenía aquel árbol. Y con esto de la sequía, yo le digo a la pastora, nosotros tenemos que hacer una inversión de una cisterna de agua. Porque Hay que preparar. tenemos que prepararlo. Yo lo predico y tengo que practicarlo también, ¿verdad que sí? Y aquel palo verde, pero una cosa verde hermoso. O sea, se veía vivo, aparte que el perro se pasaba volando. Aquel árbol cayó. ¿En cuántas horas? Menos de una hora. Aquel árbol de 30 pies está hecho pedazos que estaba puesto frente a la casa. Eso fue un domingo. Eso fue hace como una semana atrás. O 2 semanas atrás. Como 2 semanas atrás. Algo reciente, te estoy hablando de algo reciente. Y Bayamón tiene una cosa muy buena. Y es que el reciclaje son muy proactivos. Y ellos ven algo y usted no tiene ni que llamar. Ellos pasan y lo recogen. Pero a mí me han dicho, tienes que llamar para que pasen y se lleven eso. Eso fue domingo, pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles. Y no es que no pasaron, es que a mí se me olvidaba llamar. Pero yo sé que ellos pasan los jueves. Y el jueves, bien temprano en la mañana, llamé para que ellos pasaran a buscar el algo. Pero una cosa que a mí me llamaba la atención, según pasaban los días, te estoy hablando de menos de 5 días, aquel árbol que se había cortado, empezaron las hojas a marchitarse, empezaron a ponerse amarillas, empezaron a caerse. Usted está sentado, me ha reafirmado varias veces que usted está sentado, ¿verdad? Aquel árbol de 30 pies, verde, lleno de vida, que fue cortado, ahora estaba allí muerto. Se estaba secando. Sus hojas se caían. ¿Qué le ocurre al hombre y la mujer cuando se separan de Dios? Y qué mucho nos gusta a nosotros buscar culpables. Y lo que a mí me llama la atención de esa porción bíblica de Juan 15 es que dice que Él va a mandar a gente que los arranque, y los arranque, y los arranque. Qué triste que somos nosotros los que nos estamos arrancando, porque no creemos, porque dudamos,
Porque hemos dejado de mirar a Cristo. Poderoso Jesús. Y nos secamos. Y nos estamos muriendo. Porque ya estamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero te tengo buena noticia. Yo estuve 2 años que me estaba secando. Muchos me daban por muerto, pero Cristo me dio vida. Y ese Jesús está en este lugar. Y está allí en tu casa, donde tú nos estás escuchando, nos estás viendo. Y ese Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo pensaba que me había destruido, que me había vencido, que me había arrancado de la vida. Pero todavía Jesús con su mano me tenía conectado a Él. Yo estaba de espalda, estaba lejos, pero Él me estaba mirando. Gloria a Dios, aleluya. Amén. La última porción bíblica que quiero compartir con ustedes fue la segunda que leímos al principio. 24:13 de Mateo. Cuando usted lo lee, parece que es un pasaje paralelo. Parece que es la misma historia contada en otra forma, pero no es así. El 10:22 me habla del principio del ministerio, no solo de Jesús, sino de los discípulos. Pero el capítulo 24:13 me presentan a un grupo de discípulos maduros. Y lo que quiero llamarle la atención a usted en esta mañana es que la misma palabra que Jesús le dijo en el inicio, se las estaba diciendo al final. Y aquí estaba a punto de terminar el ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, desde que ustedes empiecen hasta que ustedes terminen, tienen que permanecer. ¿Sabe usted por qué Cristo venció al enemigo? Porque permaneció en el Padre. El Padre y yo, uno somos. Y Él estuvo claro, no vine a buscar gloria, no vine a hacer lo mío, vine a hacer la voluntad del Padre. Pues entonces creo yo que hay una enseñanza. Yo debo permanecer por encima de la adversidad, por encima del viento contrario. Amada iglesia, no nos estamos dando cuenta que las cosas que estamos sufriendo hoy en día es porque el enemigo quiere que nosotros seamos arrancados de la vida. Por eso te dije al principio que todos los que estamos aquí en esta mañana, los que nos están viendo, los que se quedaron porque estaban enfermos, todos somos más que vencedores porque estamos conectados a la vida. Así que si el enemigo pensaba que nos había destruido, por encima de lo que ven nuestros ojos, por encima de lo que el enemigo quiere hacernos ver, Cristo nos ha hecho más que vencedores. ¿Sabe por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario al enemigo. De manera, amada iglesia, que la única forma que nosotros tenemos para seguir venciendo es permaneciendo en la vida, permaneciendo en Jesucristo. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Buen Dios. Precioso. Alegra, podéis pasar. Precioso Jesús. Buen Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos. Señor, tú sabes que nos han empujado con violencia. Sabes cuán duro el enemigo ha querido soplar sobre nuestra vida para separarnos de ti, para que entre la duda de que si tú estás o no estás presente. Pero en esta mañana he compartido, Señor Jesús, con tu amada iglesia, por la cual tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, que nosotros, me estoy incluyendo, que nosotros tenemos que tener permanencia. No es lo malo, no es lo que nos daña, no es lo que nos separa, sino permanecer en tu palabra, porque tu palabra nos
contigo. Amén. Ayúdanos, Señor Jesús, Gloria a Dios. Aleluya. a seguir, a permanecer conectados a ti. Amén. Y si hubiese en medio nuestro Gracias. o alguien que esté escuchando esta grabación, que se ha desconectado, que el enemigo lo ha querido destruir y que piensa que ya no tiene posibilidades para volver y unirse a ti, en esta hora le decimos en tu nombre, Jesús, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Jesucristo quiere que te conectes nuevamente. Él lo hizo por ti. Y el enemigo no tiene parte ni suerte con lo que está conectado a Cristo. Amén. Gloria a Dios. En tu nombre, Jesús, lo creo. Amén. De que tú obras en favor de nuestros hijos, en favor de nuestra esposa, o obras a favor de los esposos de las damas, obras a favor de nuestra juventud, obras a favor de nuestros juveniles, obras a favor de nuestra niñez, obras a favor de esta isla, Amén. Gloria a porque Dios. ya lo hiciste allí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Permite, Señor Jesús, que nosotros podamos creer. Aunque reconocemos que somos seres carnales, tu Espíritu nos ha llevado a ser seres espirituales. Poderoso Jesús. Y las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Amén. Porque le dijiste a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y cada uno de nosotros podamos permitir ese nuevo nacimiento. Y si nos hemos quedado atrás, si nos hemos separado, que vuelva a resurgir ese nuevo nacimiento en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para la gloria y honra de tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Amén. Nuestra hermana Leila.